Cordial saludo, mi nombre es Jessica Andrea Mejía Rondón, estudiante del programa de Maestría en Educación Matemática de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy compartiré con ustedes mi ponencia titulada Recursos usados por profesores de matemática de la ruralidad en medio de la pandemia del COVID-19, la cual se desarrolla en el marco de mi proyecto de investigación, quien lo dirige la doctora Sandra Evelyn Parada Rico, docente titular de la Universidad Industrial de Santander y codirigido por la doctora María del Carmen Olvera Martínez, docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bueno, ¿cómo nace el proyecto de investigación? Inicialmente en nuestro país hay diferentes leyes y decretos que promulgan la igualdad de derechos y oportunidades. En la revisión bibliográfica se pudo encontrar que no es así, dado que el promedio de años en educación en las zonas rurales en comparación con las de las zonas urbanas es menor. Por otra parte, se encuentra una brecha muy grande entre educación rural y urbana, dado que el nivel académico en las instituciones rurales es menor al de las instituciones urbanas. Por otra parte, se encontró que solo el 22% de la población rural logra culminar la educación media y acceder a la educación superior. Cuando investigamos por qué se dan estos factores que ocasionan una brecha entre la educación rural y urbana, la FAO y la UNESCO reportan que hay deficiencias en materiales educativos, dificultades logísticas de acceso a las escuelas rurales y por otra parte hay inadecuados perfiles de los profesores. El gobierno escolar, al evidenciar estas problemáticas, crea el proyecto de educación rural PER, el cual no solamente busca apoyar la educación de niños y jóvenes de la ruralidad, sino formar a los docentes rurales. Lastimosamente, con la pandemia del COVID-19, hemos logrado evidenciar que hay escasez de recursos tecnológicos en los niños y jóvenes de la ruralidad, lo cual no les permite recibir sus clases bajo la metodología de presencialidad remota. Por otra parte, encontramos que hay un nivel bajo de escolaridad en los padres de familia, lo cual no les permite responder las dudas académicas de sus hijos. A su vez, hay escasez de conectividad en muchas regiones, lo cual no ayuda para que los docentes de la ruralidad dicten sus clases en la metodología de presencialidad remota. Pero ¿están preparados los docentes de la ruralidad para el diseño, uso y selección de recursos en medio de la pandemia del COVID-19? Para responder a nuestra investigación, hemos planteado como objetivo describir los aprendizajes logrados por profesores de la ruralidad que reflexionan en una comunidad de práctica sobre el uso, diseño y selección de recursos para promover actividad matemática en los estudiantes. Para alcanzar este objetivo de investigación, hemos usado como bases teóricas y aspectos conceptuales el modelo teórico metodológico de reflexión y acción de Parada 2011. Este modelo se consolida sobre las comunidades de práctica. En nuestro caso, es una comunidad de práctica de profesores de matemática de la ruralidad. El modelo sugiere que el docente realice procesos de reflexión sobre 3 aspectos principales: su pensamiento matemático, su pensamiento pedagógico y didáctico y su pensamiento orquestal. Nuestra investigación nos centramos en el pensamiento orquestal, que es precisamente donde el docente desarrolla procesos de reflexión para, en y sobre la acción, sobre los recursos que va a seleccionar para promover actividad matemática en sus estudiantes. Pero no queremos tampoco que esta actividad matemática sea ajena a los niños y jóvenes de la ruralidad. Para ello, el docente debe desarrollar sus procesos de reflexión. Para la acción, cuando planifica, cuando realiza sus guías de trabajo, cuando selecciona los recursos acordes con el objetivo matemático que desee promover en el aula de clase. Por otra parte, la reflexión en la acción es cómo el docente realiza procesos de reflexión o prevé posibles dificultades de los estudiantes. Y en el proceso de reflexión sobre la acción es donde el docente evalúa lo planeado versus lo logrado. En este modelo teórico-metodológico hay 4 aspectos muy importantes, como lo es la participación, dado que el docente
que participa de manera plena en la comunidad de práctica, pues tiene la posibilidad de desarrollar mayor pensamiento reflexivo. Por otra parte, gracias a estos procesos de reflexión que se realizan sobre la acción, el docente identifica las posibles dificultades que tiene, pero no se queda solamente en identificar las dificultades, sino que se genera una acción que busca mejorar la práctica docente. Esto lo hace dentro de una comunidad de práctica, las cuales son caracterizadas por Wenger 1998. Para el logro de este objetivo de investigación, se propuso un proceso metodológico que tiene 6 fases. En la primera fase se hizo una caracterización y acercamiento al contexto de estudio, donde se invitó a participar inicialmente a profesores de la ruralidad del municipio de Barichara, pero debido a la poca acogida que tuvo el proyecto, se hizo una invitación extensiva por medio del Grupo de Educación Matemática EduMat-UIS. En esta invitación a participar en la comunidad de práctica, se enviaba un enlace de una encuesta de caracterización, la cual fue diligenciada por 25 docentes de la ruralidad del departamento de Santander. ¿Qué encontramos con esta encuesta o qué nos permitió? Identificar información personal, aspectos de la práctica docente y además información de contacto para continuar con nuestras sesiones de la comunidad de práctica. Gracias a la información suministrada en esta encuesta de caracterización, nos permitió conocer a estos docentes de la ruralidad. Entre ellos encontramos que muchos docentes tienen una formación académica en ramas distintas a la educación matemática. Encontramos docentes, por ejemplo, con especializaciones en aplicación de TIC para la enseñanza, algo que nosotros consideramos que no se puede poner en práctica de la mejor manera en los niños y jóvenes de la ruralidad, dado que estas instituciones no cuentan con recursos que posibiliten la utilización de estas herramientas o de estos recursos. Por otra parte, se encontró que el 64% de los profesores no participan en talleres de formación en matemática, no son docentes en formación permanente. Se logró evidenciar que el 36% de los docentes usa para su planeación recursos como son los libros de texto, el 28% usa páginas web. En esta primera sesión también se logró evidenciar, o los docentes manifestaron, que en las páginas web hay mucha información, pero ellos no saben algunos criterios de selección de esta información. Por otra parte, se conoció que los recursos que más usan los docentes con la pandemia del COVID-19 son los videotutoriales. Y por otra parte, las hojas de trabajo. Un 32% de los docentes usa hojas de trabajo. En base también a la información que se obtuvo en esta encuesta online, se pudo conocer los horarios en los que los docentes podían participar en estas sesiones y de acuerdo con ello se realizó un cronograma de actividades que fue socializado dentro de la comunidad de práctica. Con el fin de tener una comunicación con los docentes de la ruralidad, se elaboró un sitio web y un grupo de WhatsApp. Este sitio web tiene muchas herramientas que le permiten al docente desenvolverse en su práctica. Por ejemplo, hay un banco de recursos donde los docentes, no solamente la investigadora o la moderadora de la comunidad de práctica aporta recursos a este sitio web, sino también los demás miembros de la comunidad de práctica. En la fase número 3 se realizó el proceso de reflexión sin intervención. En este primer proceso de reflexión se hace una reflexión para la acción, en la acción y sobre la acción. En base a este proceso de reflexión se sistematizan estas experiencias por medio de rutas cognitivas, de planes de clases, de estudios comparativos y de selección y guía de observación de eventos de las videograbaciones. Para así obtener unos análisis de estos resultados identificados y además se permite conocer unas categorías emergentes, que es precisamente como los recursos que más usan los docentes de la ruralidad. Y en la fase número 4 ya se tiene el proceso de reflexión con intervención. En este proceso de reflexión con intervención se hace esta sistematización de datos, pero de acuerdo a las categorías emergentes de la anterior fase.
se hace un análisis de información para luego, en la fase número 5, tener una caracterización de los significados negociados de las categorías emergentes y por último, en la fase número 6, hacer un reporte de resultados. En este primer proceso de reflexión sin intervención, se buscaba que los docentes se dividieran en grupos de trabajo. Primero se les pidió la temática que estaban trabajando en cada uno de los grados escolares y luego se les sugirió que se dividieran según temáticas o grados escolares, como ellos prefirieran. Ellos optaron por hacer esta división de acuerdo a los grados escolares. Hubieron 4 grupos de trabajo, profesores de preescolar, de primero, de quinto y de octavo. De estos 4 grupos de trabajo salió una planeación grupal y 6 planeaciones individuales. ¿Cuáles recursos seleccionaron los profesores de la ruralidad en este primer proceso de reflexión? Todos los docentes participantes usaron guías de trabajo de acuerdo también al contexto en el que están, ya que la mayoría de los niños no cuentan con conectividad a internet para recibir sus clases bajo la metodología de presencialidad remota. Un caso que fue seleccionado de acuerdo a la participación en la comunidad de práctica fue la profesora Yasmín. La profe Yasmín usó Tangram, recursos del contexto, videotutoriales, diccionario, lenguaje matemático, un grupo de WhatsApp y con algunos niños que lograron conectarse hacia esta clase sincrónica vía Google Meet. En esta reflexión en la acción se logró evidenciar que, como lo mencioné anteriormente, los niños no tienen conectividad a internet. Los docentes lo que hacen es atender las dudas por medio de llamadas telefónicas, por las guías de trabajo. Algunos tienen comunicación por medio de grupos de WhatsApp y muy pocos hacen sus clases por vía Zoom o Google Meet. En el proceso de reflexión sobre la acción de los miembros de la comunidad de práctica que realizaron la planeación, 5 compartieron sus procesos de reflexión. De este primer proceso de reflexión salen 3 categorías emergentes: el uso de videotutoriales, los recursos manipulables y observables y recursos del contexto. Se evidencia en este primer proceso de reflexión que hay una escasa orquestación de los recursos seleccionados. Muchas ocasiones los docentes seleccionan recursos que no conocen el alcance o el propósito que tiene este recurso seleccionado. Con el caso de la profesora Yasmín, se hizo una guía de observación de los momentos seleccionados en donde se pudo identificar algunas dificultades que tuvo la docente. Entre ellos, la profesora seleccionó 5 videotutoriales, pero hubo una problemática, dado que cuando se analizaron estos videos, habían errores conceptuales en los videos, lo cual trajo confusiones en los estudiantes. Por otra parte, se logró evidenciar un mal uso del lenguaje matemático en su guía, lo cual trajo como consecuencia confusión en los niños. A continuación les voy a mostrar un pequeño videoclip donde la docente nos comenta qué sucedió con esta guía. Dibujó 4, ¿sí? Dibujó 4, le parecía que esta era un par y esta era otro par. O sea, que las 4 formaban el par. Para esa persona las 4 debían formar el par, porque, ¿sí? Dibujó 4. Bueno, luego pues se tienen unas reflexiones finales. En primera instancia, pues que la mayoría de los docentes selecciona el recurso que va a usar en la clase sin antes reflexionar si es un recurso acorde con los objetivos de aprendizaje que desea lograr. Por otra parte, los docentes seleccionan muchos videotutoriales, pero sin antes realizar un proceso de reflexión sobre ese contenido matemático, sobre las formas como el que está dirigiendo estos videotutoriales comunica estos contenidos a los niños. También se evidencia una falta de aprovechamiento de los recursos del contexto, dado que los niños y jóvenes de la ruralidad pues tienen muchos recursos que pueden posibilitar un mayor aprovechamiento y así una mayor comprensión de los objetos matemáticos. A continuación, algunas referencias bibliográficas que se usaron en esta ponencia. Muchas gracias por la atención prestada.